En estos 9 años que llevamos con el canal, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos sobrevivientes de organizaciones coercitivas o sectas, que es como le dicen coloquialmente. Y gracias a la confianza de todas estas personas, hemos podido entender cómo funciona el proceso de control mental que todos estos líderes carismáticos ejercen sobre personas de a pie, que nunca se imaginaron que les pasaría algo así. Con el tiempo me surgió la duda sobre qué tan difícil es para una persona salir de una secta y en especial cómo puede hacerse. Es decir, qué clase de recursos y de procesos mentales son necesarios para poder desligarse de un grupo que para muchas personas son su familia y no una cualquiera, sino una de la que creen depende su identidad e incluso su supervivencia. Dicho así, no suena tan probable que haya gente que lo logre. Y sin embargo, sí que ocurre. Cuando hacemos videos en los que denunciamos el daño que hacen estos grupos, nos encontramos con cierta frecuencia con comentarios que juzgan de absurdas las creencias de las sectas. Pero no hay que olvidar que no hace falta pertenecer a una para tener falsas creencias. Este es un tema que hemos querido tratar también en nuestro podcast En Podimo, La Cruda Verdad, en el que a partir de mañana lunes hablaremos de varias pseudoterapias que tienen de disparatadas lo que tienen de peligrosas. Te dejo un adelanto por aquí. A pesar de que el cuerpo desecha ciertos fluidos corporales, hay gente que dice que volverlos a meter en nuestro organismo es buena idea. Hay todo un nicho de personas que están pendientes de recetas que incluyen semen entre sus ingredientes o que incluso intentan darle un aire serio y científico a ciertas prácticas como la orinoterapia. Pero ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar? Y en especial, ¿qué hay de cierto en todo esto? Entérate con nuestro episodio Semen, Placenta, Orina, Basura para unos, Tesoro culinario para otros, solo en Podimo. Te invito a escuchar este episodio junto con los otros 4 ya publicados de la segunda temporada y todos los de la primera, con el enlace que encuentras por aquí y en la descripción para que te lleves 15 días gratis en la plataforma y en Podimo sepan que vienes de nuestra parte. Para el video que estás a punto de ver, tuve el placer de conversar con 8 personas que o bien han pasado por esta situación y ahora pueden decir con orgullo que ya no pertenecen a estos grupos destructivos, o bien que desde su profesión trabajan a diario para ayudar a otros que desean salir o tienen que lidiar con las consecuencias de haber salido de una secta. Muchos de ellos son ahora divulgadores o activistas o profesionales del derecho o la psicología. De antemano agradezco muchísimo su participación y sus aportes, pues les pedí que pudieran compartir con todos sus consejos que puedan ser de ayuda si este es tu caso o el de una persona querida. De todos te dejo el enlace a sus canales o contactos en la descripción. Así que empecemos por el comienzo de todo este proceso. La duda. Los testimonios que verás a continuación son de personas que quisieron compartir cómo se activó en ellas la duda de que el grupo al que pertenecían no les estaba haciendo bien o no era un buen sitio para estar. Escuchemos a Pablo Pérez, guionista de este canal, comediante y fundador de Comedy Lab Costa Rica, quien perteneció por 2 años y medio a la Iglesia de la Cienciología. Los elementos claves para dudar, para cuestionarme, pues uno de ellos muy potente fue una conversación que tuve con uno de los líderes de la organización, por lo menos de la de Costa Rica, que también se estaba saliendo, que nos llegamos a ser muy amigos y me comentaba que él no quería vivir en un mundo en el cual los clear fueran como los clear que teníamos nosotros, porque nosotros en la organización teníamos 2 personas que eran clear, que es como la idea de la cienciología es hacer a toda la humanidad, a todas las personas clear, que son como claros, que no tienen su mente reactiva y son como más elevados espiritualmente y ese tipo de nota. Entonces las personas que tenían esa calidad en la organización, las que conocíamos nosotros, eran 2 personas que las muy cuestionables a nivel ético, a nivel moral, eran personas autoritarias, eran dogmáticas, demagogas, hipermoralistas, castigadoras, autoritarias. Entonces eran personas que no queríamos un mundo, ni él ni yo queríamos un mundo lleno de personas como ellos. Entonces lo que nos estábamos cuestionando era básicamente dentro de los mismos dogmas de la iglesia, el producto que estábamos pretendiendo llegar a lograr. Mildred Lyons, quien es ex testigo de Jehová y divulgadora en su canal Lyons Mind, me comentó cómo su proceso de duda se activó gracias a su contacto con el mundo exterior. Gracias Sabrina y Antonio por invitarme a su canal. Creo que yo no hubiera tenido la fuerza para salir de la organización de los Testigos de Jehová, donde nací, si no hubiera creado una red de apoyo de forma gradual con personas mundanas, que es el término que se les da a personas que no son testigos de Jehová.
Eso alivió mi dependencia emocional al grupo. Pero más importante que la dependencia emocional es la mental, que se deshace de forma muy gradual. En mi caso, mis papás me enviaron a la escuela en otra ciudad y al enviarme lejos de casa abrieron una puerta que estoy segura de que hoy consideran su peor error. A través de esa puerta obtuve contacto por primera vez con un mundo desconocido para mí, un mundo que no era 100% obediente, cabizbajo y supuestamente perfecto. En personas mundanas encontré cariño auténtico y no condicionado por la fidelidad a las directrices de la revista Atalaya. A través de esta interacción y la educación que estaba recibiendo en la escuela, aprendí verdades diferentes que pusieron en duda mi realidad como la había conocido hasta ese momento. Y surgieron en mí preguntas sobre las doctrinas. Así que llegué a discutir con personas mayores más preparadas dentro de la religión. Fui considerada débil espiritualmente y rebelde. Y terminé dejando de creer. El caso de Daniela Squadroni, quien actualmente es divulgadora desde su canal Dani Rudavsky, en cambio es diferente. Ella perteneció a Nueva Acrópolis, donde recibía amenazas por supuestamente tener un comportamiento incorrecto. Por 11 años de mi vida, la institución cultural Nueva Acrópolis fue mi familia, mi eje, mi todo. El centro de mis certezas y donde formé mi identidad, ya que yo entré con 14 años y me fui con 25. Pero de a poco, lo que empezó siendo una búsqueda de sentido espiritual se terminó volviendo como una prisión mental. El principio de mi salida fue porque tuve unas vacaciones con amigos de fuera de la institución y salieron en Facebook fotos que la gente de Nueva Acrópolis vio y no les parecieron apropiadas. Por lo tanto, la directora, cuando yo volví, tuvo una reunión conmigo y me dijo que se había planteado el echarme de las Fuerzas Vivas. Las Fuerzas Vivas son el grupo interno que integra Nueva Acrópolis. Esa frase me derrumbó, me dejó muy mal, retumbaba en mi cabeza como un martillo que le pega a un yunque y caí en depresión, en una depresión profunda en la cual estuve 4 años. 4 años en los cuales seguía en la institución, pero tenía dudas. Y esas dudas culminaron cuando decido, después de que, pasan más situaciones complicadas, decido marcharme y me voy físicamente de la institución. Entonces el primer paso fue la duda, el querer irme. Después decidir irme y salir. También contamos con un testimonio anónimo de una persona que perteneció a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como son más conocidos, los mormones. Mi proceso de salida de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son mormones me tomó años de investigar, años de tratar de comprender en profundidad la doctrina y de contrastar eventos históricos registrados tanto de forma oficial por la Iglesia como en otros medios. Y al encarar estas dos versiones, ver tantas incoherencias, tantas inconsistencias en los hechos oficiales que se presentaban dentro, me hizo alejarme, ¿no? Especialmente los manejos financieros actuales o en el inicio de la Iglesia con los matrimonios con menores de edad de José Smith. Estas situaciones me hicieron querer dejar de estar involucrado en esto y dejarlo de lado en mi vida. Esta etapa que ellos describen puede ser muy confusa porque la persona está constantemente contrastando todo lo que ha aprendido dentro del grupo con la información que le llega del exterior. Y por tanto la persona debe hacerle frente a la disonancia cognitiva, de la cual nos contará un poco el psicólogo Víctor Hugo Flores. Hola Sabrina, mucho gusto a ti y a tu auditorio. Yo soy Víctor Hugo Flores, soy psicólogo. Soy maestrante en psicología positiva y llevo 15 años atendiendo a personas que han salido de sectas y también en la prevención del sectarismo destructivo. He colaborado con ONGs, primero con Red de Apoyo y más recientemente con Red UNE. Y me da mucho gusto estar aquí contigo. Es muy interesante porque este proceso se llama disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir? Algo disonante es algo que no concuerda, como una nota, ¿no?, musical que no empata con lo demás. Una disonancia cognitiva es algo así, que no empata a nivel de nuestro raciocinio. ¿Qué es lo que no empata? Lo que hacemos con lo que decimos.
lo que pensamos con lo que hacemos. Una persona que se encuentra dentro de una secta está sometida a un proceso que se llama adoctrinamiento, a través del cual va incorporando en su manera de pensar lo que es la doctrina del grupo, que puede ser de varios tipos, puede ser filosófica, religiosa, terapéutica. Existe una amplia gama de sectas. Ya estando en una secta, una persona puede sentir esa contradicción. La puede sentir al poco tiempo de que está, 6 meses, o en lapsos grandes, 20, 30 años, y comienza a sentir esta contradicción entre lo que dice y lo que hace, lo que le dicen y lo que hacen, los efectos que ven las otras personas. Es algo como un llamado de la conciencia, pero de la conciencia, no de la conciencia moral, sino de la conciencia mental, ¿entiendes? De comprender las cosas. Cuando se enfrenta con esta disonancia, su primera necesidad no va a ser positiva, va a ser de negar lo que está pasando, porque dentro de la secta aquello se ve como una traición, como alguien débil, como alguien que no está convencido, y se le llama por lo general estar en una crisis. Y la persona que está en un ambiente social no está solo. Una secta es una sociedad cerrada, y como toda sociedad tiene sus propias normas, de modo que siente lo que se llama presión grupal. Si todo el mundo le dice que está mal, para él es que entonces está mal. Por otra parte, también él va a sentir que esta disonancia es una flaqueza, es una duda, es algo que no le conviene, y lo primero es que va a intentar silenciarla. Tras el proceso de duda, muchos experimentan la necesidad ya de salir del grupo, y esta etapa tiene múltiples dificultades. Por eso le pregunté a Víctor Hugo qué conviene hacer llegado a este punto. ¿Qué debe hacer para salir? Va a sonar quizá poco práctico, pero es muy cierto: salir. Es decir, no avisar a nadie. No avisar, no comentar, oye, estoy pensando que necesito un tiempo, estoy pensando que estoy dudando, porque él siente que puede, aunque tenga la duda, sentir que puede confiar en las figuras en las que siempre ha confiado. Entonces va con su maestro, oiga, me siento así, tengo tal cosa. No hay que hacerlo. Ya cuando hay una duda, no hay que buscar dentro la razón. Y entonces, dejar de ir, dejar de asistir. Eso debe ser una cosa que es importante cortarla. Si quiere llamar, oigan, ya no voy a ir, ¿no? O sencillamente desaparecerse y no volver a ir, o sea, preparar su salida. Estoy dejando cosas adentro, estoy dejando pertenencias, porque ya que me vaya no vuelvo. Y se va. No se despide ni de las personas que tienen aprecio por él. Esta táctica, que es como, quizás suena un poco ruda, es la mejor, porque una vez afuera lo van a seguir buscando. El acoso es algo importante. Oye, ¿por qué no has venido? Oye, vuelve. Es posible que lo quieran vigilar, tal vez no, pero es posible que hagan un seguimiento, quieran entrevistarlo, quieran llamarlo para que vaya, quieran convencerlo. No va a ser tan fácil como ya no voy y se acabó. Mildred, en cambio, recomienda lo siguiente. ¿Qué recomiendo a alguien que quiere salir? Si alguien ya quiere salir es porque ya ha despertado del control, y lo que necesita para salir es una red de apoyo para animarse. Uno no puede empujar a alguien a tomar la decisión de abandonar a su familia. Es una posición muy difícil, porque tienen que escoger entre la libertad personal y el amor por su gente. Muchas veces son esposas de miembros activos que salirse significaría a lo mejor un divorcio y una pelea por custodia. O a veces son hijos aún sin independencia financiera. ¿Y cómo puedes irte de casa si no tienes los medios? Siendo una comunidad tan cerrada, muchas veces sus empleadores son otros testigos. Entonces, irse significa perder tu trabajo. Es complejo y no puedo ser reduccionista en dar un consejo, pero lo que sí puedo decir es que por más doloroso que sea irse, vas a descubrir fuerza y belleza en el mundo que nos fue prohibido, y vas a reconstruirte, como lo hemos hecho todos los que nos fuimos. No va a dejar de ser doloroso, pero cuando tengas la fuerza para escoger tu libertad, vas a ver que sí valió la pena. Mientras que Daniela sugiere tomar distancia. Yo recomendaría que si alguien está en algún grupo y tiene dudas, tome distancia.
unas semanas, un mes, vea las cosas en perspectiva para poder darse cuenta si realmente está en una institución con cortes sectarios, coercitivos, si quiere seguir en ese lugar o si quiere retirarse. Sobre esto, Neri, quien es ex testigo de Jehová, activista y divulgador en el canal Neri Religión, recomienda. De acuerdo a lo que yo he vivido, yo puedo aconsejarles que sigan investigando más. La importancia de la investigación es no solo quedarse con lo que escuchas de una persona. Tú tienes la responsabilidad de investigar más, de hacer una investigación y comparar esas dos formas de información, de investigación que tú has encontrado y llegar a un punto de vista neutro en el que tú te sientas bien. Importante, no quedes bien con nadie, queda bien contigo mismo. Sin embargo, yo creo que es mucho más difícil cuando los lazos familiares están de por medio. Cuando eres testigo de Jehová y estás en una familia testigo de Jehová, se vuelve muy complicado esta parte de la liberación. Liberas el pensamiento, liberas tu cuerpo. De verdad que es algo increíble cuando te liberas de una secta. No, hombre, de verdad. Toma conciencia, pruébalo y no pienses que el Dios en el que tú crees va a estar enojado contigo y que estás haciendo el pecado y que te va a ir mal. Simplemente eres un ser humano que estás descubriendo nuevas formas de pensamiento y por ende nuevas formas de felicidad. Además de todas estas recomendaciones, quise hablar con el abogado Carlos Bardavío sobre la importancia de denunciar al líder o a los líderes sectarios y qué hay que hacer para facilitar el proceso. Hola, muy buenas, soy Carlos Bardavío Antón, abogado penalista experto en sectas y profesor doctor de dos universidades, Universidad Internacional de La Rioja y Universidad Alfonso X el Sabio aquí en España. Por tanto, uno de los fines últimos que persiguen muchas veces las víctimas es no solo la reparación de sus derechos y el reconocimiento del dominio de la voluntad y, por tanto, la reparación de los daños psicológicos que haya sufrido al respecto y otros daños patrimoniales, etcétera, sino también el castigo, la retribución a través de la prisión de este tipo de sujetos como medida también preventiva especial para que no se pueda repetir este tipo de delitos. También es cierto que la prisión no es el único fin de la víctima, sino también hacer una medida preventiva para que este tipo de sujetos no vuelva a delinquir ante terceras personas. Realmente muchas veces es complicado llevar a prisión a este tipo de sujetos, puesto que muchas veces se amparan en la libertad pseudoterapéutica, la libertad religiosa, para cometer luego delitos tan horrendos como son los delitos de personas o los delitos de agresión sexual o los delitos de contra el patrimonio de las víctimas. Pero este tipo de denuncias, como decía anteriormente, cuando se ganan es precisamente porque se ha denunciado. Sí que es cierto que cuando se denuncia este tipo de casos y existe esa prisión preventiva o condena en firme, es una forma de inocuizar, es decir, de paralizar a este tipo de sujetos para que no vuelvan cometiendo el delito. Pero sí que es cierto que incluso estando en prisión pueden seguir dominando a sus víctimas y pueden seguir enviando órdenes o solicitando ciertos favores o incluso aumentando el patrimonio. Pero evidentemente el derecho penal no puede solucionar todo, puesto que este tipo de sujetos narcisistas, muchas veces psicópatas, continúan en su convicción de que a través del poder y cierta iluminación pueden dominar a las personas. Por lo tanto, inclusive dentro de prisión pueden seguir realizando ese dominio de la voluntad de los miembros de su grupo. No obstante, la estadística dice que una vez en prisión el grupo muchas veces se suele desintegrar, cosa que también las víctimas persiguen ese fin, es decir, no solo, como decía anteriormente, hacer respetar sus derechos y retribuirse del daño sufrido, sino también esa medida preventiva, no solo en el futuro
de posibles delitos cometidos por el líder sectario, sino también desintegrar el grupo para que las víctimas que están dentro del grupo, y aún convencidas de los quehaceres de este tipo de sujetos, puedan desvincularse de ese dominio de la voluntad y inclusive ayudar luego a la víctima inicial que denuncia con su testimonio en caso de no denunciar, o inclusive conseguir que se sumen a la denuncia al objeto de comprobar más aún. La pregunta que se me realiza sobre cómo probar la criminalidad de un grupo coercitivo y sobre todo especialmente del líder sectario pasa por, en primer lugar y fundamental, por el testimonio de la víctima y o de los familiares y o de otros testigos. Es decir, el testimonio de víctima y familiares y testigos es fundamental para acreditar ese cambio o incapacidad crítica o la persuasión coercitiva a la cual ha sido sometida la víctima. En este sentido, el testimonio de la víctima tiene que reunir unos requisitos como es un testimonio verosímil, es decir, que sin contradicciones relevantes. Tiene que tener también una coherencia en el testimonio, es decir, que la verosimilitud del testimonio y su coherencia sin contradicciones también esté avalado por datos periféricos, por indicios circunstanciales y contextuales, y además ese testimonio tiene que ser persistente en la incriminación y sin ánimo espurio, es decir, sin una animadversión previa. Con el testimonio de la víctima y de los familiares también se puede comprobar, o de otros testigos se puede comprobar, un cambio abrupto en la personalidad, una alteración o control de la personalidad, una incapacidad crítica de la víctima en cuanto al razonamiento de las circunstancias por las cuales está en determinado grupo o en cuanto a los quehaceres diarios. Pero esto es una solo de las pruebas, aunque muy importante, para poder criminalizar al líder sectario, ¿no? Pero hay otras pruebas, y también en función del delito que se haya cometido, no solo de persuasión coercitiva o dominio de la voluntad, sino también otros delitos como delitos patrimoniales, trata de personas o delitos sexuales, ¿no? Según el delito que además se haya cometido, aparte de persuasión coercitiva, se utilizarán otros elementos de prueba, ¿no? Fundamentalmente, dentro de la persuasión coercitiva, evidentemente, también es necesario una pericial psicológica que pueda acreditar la causalidad entre el comportamiento del líder sectario y la merma de derechos fundamentales o de capacidad crítica o de dominio de la voluntad o incapacidad de la voluntad de la víctima respecto a esta persuasión coercitiva, es decir, una pericial psicológica o también una pericial médico-psiquiátrica para avalar una lesión psicológica catalogable como delito, es decir, cuando necesita un tratamiento médico. Pero ya más allá de esto, que ya es fundamental, en otros delitos conexos al de la persuasión coercitiva o dominio de la voluntad o manipulación psicológica, nos hacen falta también periciales económicas cuando hay delitos de estafa, evaluando pues las cuentas del líder sectario, evaluando realmente si se han cumplido los fines de las donaciones o supuestas donaciones. En los delitos sexuales, evidentemente, además de la pericial psicológica, hay que analizar también otras pruebas como pueden ser pruebas tecnológicas, es decir, los WhatsApp entre víctima y autor, los WhatsApp entre la víctima y otros miembros del grupo, las redes sociales, qué se ha dicho o se ha dejado de decir, cómo se comportaba la víctima antes, durante y después de la comisión delictiva. Y luego hay, evidentemente, otras pruebas como pueden ser vídeos del antes, durante y el después. Puede haber también periciales de otro tipo o incluso el llamado agente encubierto, ¿no? Que da fe del comportamiento abusivo dentro de la dinámica grupal de un grupo coercitivo. Mientras que Víctor Hugo Flores, desde el campo de la psicología, recomienda hacer la denuncia siempre que la persona se haya hecho cargo de su bienestar personal primero. Inmediatamente viene la idea de la denuncia a la secta. En mi experiencia, lo primero es el apoyo humano y psicológico. La denuncia se puede hacer, pero después de pensarlo y después de pensar cómo. Y después de analizar consecuencias. También hay mitos acerca de las consecuencias de denunciar a una secta. Pero a veces sucede que la denuncia es la mejor
válvula de seguridad para una persona. Pero en un primer paso e intermedio, este deseo es noble, no es una venganza. A veces dicen las sectas, es que está enojado con nosotros, es que no le gustó tal cosa, buscan culpar a la persona, está enojado, entonces dirigen hacia él un juicio, ¿no? Si hicimos algo, no importa, él está enojado, es la típica, se enojó, algo no le gustó, no se sintió cómodo, y ahí van, es el ataque de la secta, su defensa es el ataque, la descalificación, las demandas, a veces absurdas. La secta va a hacer esto. Entonces la persona es importante que esté preparada emocionalmente, y en un primer momento no podría ser muy viable que esto sucediera. Entonces, mi sugerencia es que si piensan denunciar, háganlo más adelante, asesorados por un abogado. En un primer momento es el cuidado de uno mismo. La persona tiene que estar atenta a ella, porque hay otro problema. La forma de estar en una secta imprime una manera de razonar, una manera de sentir y de entender la vida, que aunque se deja la secta, esa forma de pensar continúa vigente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que una persona deja una secta sabiendo que era algo negativo, sabiendo que era secta, pero como conserva esos mecanismos de razonamiento, lo más seguro es que si no hace ningún trabajo, caiga en otra secta. Pero, ¿qué pasa si la persona que se encuentra dentro de la secta no se está dando cuenta del daño que le están haciendo? ¿Qué puede hacer un familiar o un amigo para ayudarla? Sobre esto hablé con José Enrique Escardostec, guionista de este canal, quien formó parte del Sodalicio de Vida Cristiana, una institución de la Iglesia Católica que es considerada a día de hoy una secta en toda regla. Las sectas no te reciben con un cartel que dice bienvenido a la secta, hacemos todas estas barbaridades. Normalmente la forma en que te tratan de convencer es mostrando el entorno más lindo del mundo, que vas a ser muy feliz ahí, que todos tus problemas se van a resolver y que ellos son los que van a lograr eso y que no logra nadie más en tu vida. Y para eso obviamente poco a poco van metiéndose en tu cabeza y diciendo, nosotros somos la solución ante todos estos problemas que te están generando otros, especialmente los que tienes más cerca, tu familia, tus amigos, tu pareja, etc. Y por eso es que es importante para ellos separarnos de estas personas. Cuando uno ve que una persona se está involucrando en una secta, hay que actuar con mucho cuidado, porque no se trata solamente de decirle, no, eso está mal y ganártelo como enemigo. Esa persona está buscando algo en la secta que no le estamos dando nosotros en su entorno. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de darle eso que está buscando, no para que deje la secta, sino para que, porque eso va a ser muy difícil al comienzo especialmente, sino para que tal vez en un momento en que se dé cuenta más adelante, tenga a quien voltear el rostro y decir, puedo salvarme, puedo ir, puedo regresar. Y no se sienta solo y no se sienta obligado a quedarse en esa secta. Especialmente cuando hay sectas que no son tan fáciles de identificar como tales, por ejemplo el Sodalicio, que es parte de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos una secta así? Es muy difícil. Sectas más aceptadas socialmente son las más difíciles de identificar y son las más difíciles de lograr que una persona se dé cuenta que está metida ahí en una secta. Entonces, ahí es un caso muy complicado. Mi consejo es mantenerse cerca, no dejar a esa persona sola. A veces las sectas al ver eso comienzan a separar a la familia, pero aún cuando sea así, tratar de mandar un mensaje a esa persona de que ahí estamos, ¿no? Presentes para ellos en el momento en que, no hay que decirles, en el momento en que te des cuenta y salgas de ahí, porque lo vamos a poner en nuestra contra, sino tratar de entenderlo. Ahora, ese acercamiento con la secta y tratar de verla y tratar de conocerla, tiene que ser muy cuidadoso porque son tan profesionales y tan capos en la manipulación que les pueden meter ahí también. Eso ha pasado mucho, ¿no? Hermanos, familiares, etc.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo que lo mejor también es buscar una persona que sea experta en ese tema, un psicólogo, alguien o hay personajes en internet, ¿no?, que son conocidas porque hacen trabajo sobre ese tipo, informar sobre estos problemas con las sectas. Hay que informarse. Al final, cómo se puede salir de una secta es algo muy personal, muy individual. Pero lo importante es que tengan a dónde salir. Más que cómo salir, tengan a dónde salir. No le quitemos eso a las personas que están en una secta. Como José Enrique es además activista, pues es vicepresidente en el Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe y presidente fundador en Red de Sobrevivientes Perú, aproveché para preguntarle cómo se enfrenta este tema en nuestra región. En nuestros países, lamentablemente, bueno, en todo el mundo, pero en nuestros países especialmente faltan leyes antisectas claras y que además estén unificadas entre sí y con los estándares internacionales. Es un trabajo que está pendiente y que tenemos que ir haciendo poco a poco, básicamente las personas que hemos estado en una secta. Por otro lado, muchas de las recomendaciones para personas que quieran ayudar a un familiar o a un amigo incluyen la escucha, el apoyo y el acompañamiento constante. Si yo pudiera darle un consejo a un familiar o amigo de una persona que está tratando de salir de un grupo, yo le diría que quizás su amigo o familiar en grupo tenga miedo, tenga mucha inseguridad de qué va a hacer con su vida o qué será de su vida después de salir. Lo que yo le aconsejaría sería escuchar lo que tiene que decir, escuchar sus dudas y tratar de ayudarle a comprender, tratar de acercar la mayor cantidad de recursos posibles, tratar de buscar una persona que quizá vivió una situación similar y que pudiera hablar al respecto con él o con ella, que pudiera guiarle en este proceso, que pudiera ver que el mundo no se acaba y la vida no se acaba después de salir de un grupo, sino que al contrario se abren muchísimas posibilidades y experiencias que antes quizás tenía no al alcance de su mano o tenía culpa o vergüenza de tratar de experimentar aquellas cosas. Para las personas que están interesadas en que su familiar salga, creo que deberían evitar el pelearse, porque esto es lo que me desagrada de las sectas, que en específico cuando estás con tu familiar y tú empiezas a hablar de este tema, siempre va a haber un problema, porque pues no van a estar de acuerdo. Esos roces familiares que son de verdad continuos hacen que pues te empieces a llevar mal con tu familia, con tus seres queridos, y eso pues nos lleva a momentos incómodos. Si tú quieres que tu familia salga, puedes empezar con pequeñas dosis de dudas. Dosis pequeñas. Eso es lo que ha resultado efectivo en estos años de activismo con diferentes personas. Esas pequeñas dosis de duda van a hacer que las personas empiecen a hacer conciencia ellos mismos. Por más que tú les digas, mira lo que encontré, mira estas evidencias, cuando la gente no tiene ganas, no lo va a hacer. Entonces, cuando empiezas con pequeñas dudas o empiezas a poner ejemplos de otras religiones o sectas, fíjate que esta secta tiene inmobiliarias, tiene tal y tiene tal, ¿qué piensas de eso? Ay, ¿a poco sí? Y sin querer, con el tiempo, cuando ellos se topen con una información similar de su propia secta, ellos van a dudar. No los forces, que ellos lo hagan por sí mismos, y cuando despiertan por sí mismos, de verdad que les va a pasar lo que a todos nos ha pasado: querer devorar el mundo para contar lo que descubrieron. Pero eso solo es individual. Libérate de las sectas. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Ahora, para personas que quieren ayudar a alguien a salir, pero ese alguien no ha despertado, es otra historia. Elementos que ayudan son exponer a esa persona a información sobre sectas, como este video, como documentales sobre otras sectas, para que ellos mismos tracen paralelos y no forzar las conversaciones sobre el tema, porque los miembros tienen mecanismos de defensa que los hacen levantar muros que ningún argumento puede atravesar. Ellos tienen que llegar solitos a la conclusión de que su realidad es un espejismo, y es duro y duele bastante, así que cada conversación que tengas con alguien que aún es miembro activo debe ser para aportarle piezas de información que lo muevan a dudar, y hacerlo desde una postura gentil y compasiva, para que cuando al fin llegue a dudar
tenga la confianza de buscar en ti ese apoyo que tanto va a necesitar para desprenderse de la secta. Una vez ahí la persona, hay todo un proceso donde es adoctrinado, ahorita no hay tiempo para platicar de eso, pero entonces quien está fuera debe comprender esto, que está sometido a un proceso. ¿Qué puede hacer? No perder el contacto y no intentar convencerlo. Oye, esto está mal, tú estás equivocado, ¿me entiendes? O sea, esta afirmación, pero porque si tú comprendes a la persona no vas a hablar así. Estás equivocado y estás mal, porque no. Hay que tener, bueno, él está ahí porque cree que eso es bueno, entonces hay que mantener este contacto amable, cariñoso, ¿no? Y decir, cuando quieras hablar estoy aquí, cuando quieras venir estoy aquí, ¿no? Voy a estar presente para ti y no perderle la pista. Porque cuando alguien sale, una cosa típica que dicen los demás, es que te vi tan emocionado y tan comprometido y te enojabas que ya no te quise decir nada. No, error. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que soltar. Entonces eso, el continuo, el acompañamiento amoroso. Aquí estoy para ti, cuentas conmigo. No pienso nada mal de ti. O sea, aquí estoy. Eso es algo que se puede hacer. Si el familiar comenta, oye, me estoy sintiendo raro, hay algo que no me gusta, es ahí, entonces lo escuchamos, ¿no? Pero con calma. ¿No ves? Te lo dije, te dije que era, porque eso es que es típico, esto que digo no es caricatura, es típico, te lo dije. No. Platícame, cuéntame. Oye, haz esto, no, mantén este contacto solamente conmigo, ¿no? Si la persona desaparece, entonces es señal de que algo sucedió dentro y entonces ahí sí puede ser, bueno, una acción más directa, ¿no? ¿Dónde está mi familiar? Porque la secta no es dueña de la gente, por mucho que las oculten. O sea, hay ciertos, hasta la policía, se desapareció mi familiar. ¿Dónde está? Ahí sí puedes. No importa, claro, dicen, es que es mayor de edad, él decide por sí mismo. Sí, pero yo velo por su seguridad también. A todas estas yo seguía con la duda de qué tan probable debe ser salir de una secta. Aquí aplica mucho algo que se conoce en psicología criminológica, que he hecho algunos estudios ahí, como la cifra negra, es decir, hay una población desconocida, no hay estadísticas disponibles, por lo mismo de que las personas no quieren hablar. ¿Cómo, no? No, se han hecho algunos estudios, algunas encuestas, algunos profesionales que están queriendo llevar estudios donde en internet hacen una pregunta para que contesten, pero no hay. Pero aunque no tengamos la estadística, podemos hacer una inferencia, podemos llegar a una idea. Lo importante es no ser captado, por principio. Por eso la información, programas como el tuyo son muy importantes, porque a toda costa hay que evitar ser captado. Eso es lo fundamental. Porque una vez que se es captado, las personas son difíciles de rescatar. Desde fuera se va a hacer difícil, por lo mismo de que se aíslan y de que el adoctrinamiento empieza a cambiar su manera de pensar. Incluso cambia su personalidad. Entonces, una vez dentro, es poco lo que se puede hacer desde fuera. ¿Quiénes son los que tienen más oportunidades de poder influir en la persona? El quien se encuentra en la experiencia nos marca, la persona que tiene la mayor probabilidad de sacar a una persona de la secta es la pareja. Si la pareja no está en la secta, es la que tiene la mayor probabilidad de ayudarlo a salir. En segundo lugar, los padres o los hijos. Y prácticamente terminamos ahí. Después vendrían los amigos, los conocidos, pero aquí ya es cuando ya se complica. Por eso es importante, insisto, la prevención, el conocer estos temas. Una vez dentro, es la propia persona, por lo general, quien lo va a hacer. Lo va a hacer porque lo haga por sí mismo o porque también comience a investigar. ¿Qué puede pasar? De este grupo de personas sí tienen buena probabilidad. Si empiezan a dar ya ese primer paso, tienen buena probabilidad para salir.
Si yo quisiera hablar de un porcentaje, en mi experiencia quizá hablamos de un 70%. Una vez que la persona se encuentra fuera, esta debe encargarse de construir nuevamente su vida y desligarse de aquellas creencias nocivas que la secta le inculcó. Lo que sí pasó fue que yo me salí de ahí y sí duré como 10 años recuperándome de la lavada de cerebro, porque yo salí de ahí creyendo en la cienciología y un poco, pues no me preocupaban las consecuencias, pero sí sentía como que había hecho algo malo, como que había algo que yo eventualmente iba a pagar, porque había algo que yo estaba juzgando a las personas y si las personas no me caían bien, esto no era culpa de la iglesia. Entonces lo que yo debía hacer era denunciar en vez de simplemente largarme. Entonces como que de alguna manera tenía el cerebro tan lavado que yo pensaba que yo les debía algo a la secta, directamente a la iglesia, a la organización, y aún y cuando las personas que estaban dirigiendo esa organización estuvieran haciendo las cosas mal, evidentemente, esa era mi percepción. Entonces a mí me tomó 10 años investigando, leyendo otras cosas, como empapándome de información. La información es la enemiga del dogma y las sectas son dogmáticas. Entonces simplemente a partir de la información yo empecé a atar cabos y a comprender que lo que me habían puesto en la cabeza eran un montón de mentiras, pseudociencia, afirmaciones sin base científica. Eso fue una experiencia dolorosa que a lo largo de 10 años me fui quitando de encima esa programación, pero es algo gradual. En mi caso no fue algo de golpe, fue algo muy, muy gradual y doloroso, porque uno tiene un sistema de pensamiento y después ya no tiene nada. Esa fue mi historia. No fue una historia tan dramática. O sea, si esperaban un final con yo corriendo por un pasillo en llamas, escapándome de una organización que va a estallar, pues lamento decepcionarles. Esa fue la mía. Saludos y muchas gracias. Y luego de salir tenía una mezcla entre miedo, culpa y a su vez fue como un cimbronazo de libertad, como que el mundo se volvió muchísimo más grande. Pero ¿cuáles eran mis miedos? A mí me habían enseñado allí dentro que a la gente que se iba se le moría el alma. Y yo tenía terror de que me pasara eso a mí. Por lo tanto, yo mantuve contacto con la institución sin estar dentro unos 2 años más aproximadamente. Pero, pasados los años, empecé a darme cuenta de que ciertas cosas que formaban parte de lo que yo consideraba que era mi identidad me estaban haciendo daño y volví a ir a terapia porque volví a tener depresión, pero esta vez la manejé con un profesional. Y hablando de estos temas en terapia me doy cuenta de que estuve en una secta. Y ahí es cuando rompo las creencias que tenía sobre mí misma, que tenía mientras estaba en Nueva Acrópolis, y cuando salgo mentalmente ya de lo que era esta secta. Esto puede sonar genial, pero es bastante duro darse cuenta de que estuviste más de una década de tu vida en una secta. Todavía lo estoy trabajando en terapia para reconstruir mi identidad y lograr ser quien realmente soy y no quienes inocularon, introdujeron en mí cosas que no iban conmigo. En esta etapa también puede ocurrir que haya otras consecuencias como la pérdida de afectos, como amigos o familiares. En ese momento, curiosamente, aún no era consciente de que era una secta o una organización coercitiva de alto control. Yo sabía que si me iba, perdería a toda mi familia y mis amigos. Era un hecho, siempre supe que así era, no lo cuestionaba. La persona que se va por voluntad propia comete apostasía. El peor pecado, el pecado imperdonable, implica necesariamente que el exmiembro reciba un castigo de ostracismo físico, emocional y social. Es una característica clara de coerción, pero no caí en cuenta de eso hasta después de salir, cuando medité sobre la lógica de ese trato sistemático hacia cada persona que tuviese la osadía de tener criterio propio. Personalmente, relaciones muy importantes para mí se extinguieron de un día para otro cuando se anunció mi desasociación, cosa que hasta la fecha me produce un nudo en la garganta y este sentimiento de dolor y duelo, pero tuve la fortuna de mantener una relación con mi mamá, quien pasó por alto las reglas de la organización para poder continuar teniendo trato conmigo. Esto significa que ella ha tenido que enfrentar consecuencias dentro del grupo durante años. Pero realmente no hubo oposición luego de salir. Precisamente la regla del ostracismo evita que haya acoso
hacia ex miembros, como he visto que ocurre en otras sectas. Y esto me ha beneficiado porque he podido sanar de esta experiencia con relativa paz. Gracias, Sabrina y Antonio, por tener. Yo soy Mildred Lyons del canal Lyons Mind. Y qué placer es poder cuestionarlo todo. Incluso hay quien debe enfrentarse a toda una campaña de acoso, desprestigio y amenazas por parte de la secta. Luego de darme cuenta de todo esto, empecé a exponerlos por escrito, por videos de YouTube, por las redes sociales que tengo. Y empecé a recibir una bastante persecución, digamos, por parte de esta organización para que, bueno, básicamente me calle la boca, pero cosa que no han logrado demasiado al menos. Está claro que las dificultades para que una persona se dé cuenta de lo que le está ocurriendo, tome cartas en el asunto y luego lidie con las consecuencias de salir de una secta son muchas y de diversa índole, psicológica, afectiva, legal, económica. Por eso hemos querido abordar este video desde diferentes perspectivas para mostrar qué se puede hacer si tú o un ser querido pasa por una situación como esta. Esperamos que este video te sea útil y te motive a buscar ayuda en tus seres queridos o en profesionales si lo necesitas. Y muchas gracias a todos los que participaron. Te dejo sus contactos y canales en la descripción por si quieres profundizar más o contactarlos directamente. Y también el enlace a nuestro podcast. Todo en la descripción. Cuídense mucho, reptilianos, y chao.